Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien nos acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Químicos, con la temática titulada Sección 7, Resolución 2467 del 2022, Prevención y Control del Riesgo por Exposición a sílice cristalina respirable. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Michael Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, tecnólogo en salud ocupacional, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, auditor interno ISO 45001 y decreto 1072 de 2015. Ingeniero Sanabria, muy buenas tardes y bienvenido. Oscar, muy buenas tardes a nuestros asistentes del día de hoy. Permítanme un segundo, cuadro mi pantalla, gracias. Pues vamos a comenzar con este tema que está muy actual y que es muy importante desde el punto de vista de exposición ocupacional en sustancias químicas. Llegamos a la sesión 7 de nuestra ruta de conocimiento proyectada para este año 2024. Quiero comenzar con una frase de Hipócrates, padre de la medicina, que nos dice, la principal virtud que puede tener el lenguaje es la claridad, y nada le resta tanto como el uso de palabras desconocidas. Esto va enfocado a que debemos ser claros, precisos y concretos en el tratamiento de este tema. Siempre el tema de sustancias químicas se aborda de una manera muy técnica, y el uso de tanto tecnicismo evita que comprendamos correctamente los conceptos y la información que estamos suministrando y que nuestros trabajadores están escuchando y están recibiendo de nosotros. Y es precisamente una de las barreras más importantes en el aprendizaje de la química y, por supuesto, de lo que tiene que ver con el riesgo a sustancias o con el riesgo por exposición a sustancias químicas. Entre más claro, más sencillo y más concreto sea el lenguaje con el que nos comunicamos, la información va a llegar de una manera más precisa, sobre todo en este tema de exposición a sílice. Por lo tanto, pues vamos a comenzar nuestro seminario de hoy, cuyo objetivo general es identificar la exposición a sílice cristalina, los posibles efectos en salud y las medidas de control que se requieren para prevenir enfermedades laborales en el marco de la normatividad actual, Resolución 2467 del 2022. ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. Ok. Como objetivos específicos vamos a describir las características físico-químicas de la sílice cristalina respirable, identificar las actividades económicas en las que se encuentra, establecer los posibles efectos en salud de los trabajadores expuestos a sílice cristalina respirable, establecer las medidas de intervención para la gestión del riesgo conforme a lo establecido en la Resolución 2467 del 2022 y relacionar las medidas de monitoreo que es necesario implementar en la empresa por la exposición a sílice cristalina respirable en la población trabajadora. Para ello, para comenzar nuestro seminario del día de hoy, pues vamos a dar paso a nuestro sondeo habitual de 3 preguntas, para la cual Oscar nos va a ayudar. Oscar, ¿nos ayudas, por favor? Gracias, ingeniero. Damos inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo de nuestro evento, uno al iniciar y otro al finalizar.
El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirieron a lo largo de nuestro evento. Iniciamos con nuestra primera pregunta. La sílice cristalina está relacionada con A, polvo orgánico de material particulado, B, polvo metálico de material particulado, C, fracción respirable de material particulado, D, óxido no metálico inhalable en polvo. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, polvo orgánico de material particulado, 19%. B, polvo metálico de material particulado, 13%. C, fracción respirable de material particulado, 52%. D, óxido no metálico inhalable en polvo, 16%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Las enfermedades que están asociadas a la sílice cristalina respirable son A, cáncer nasofaríngeo, enfermedades respiratorias. B, cáncer de pulmón, enfermedad cardiopulmonar. C, neumoconiosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, arritmia cardíaca. D, neoplasia maligna de bronquios y pulmón. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, cáncer nasofaríngeo, enfermedades respiratorias, 37%. B, cáncer de pulmón, enfermedad cardiopulmonar, 31%. C, neumoconiosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, arritmia cardíaca, 23%. D, neoplasia maligna de bronquios y pulmón, 9%. Continuamos con nuestra última pregunta. Las actividades económicas frecuentes en las que se encuentra la sílice son A, construcción, fogoneros y minería en socavón. B, mineros, carboneros y trabajos con soldadura. C, minas, construcción e industria metalúrgica. D, soldadura y fabricación de agroinsumos. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, construcción, fogoneros y minería en socavón, 30%. B, mineros, carboneros y trabajos con soldadura, 22%. C, minas, construcción e industria metalúrgica, 38%. D, soldadura y fabricación de agroinsumos, 11%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestro experto, el ingeniero Sanabria. Oscar, muchísimas gracias. ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero, lo escuchamos. Perfecto. ¿Mi presentación está bien? Sí, señor. Perfecto. Pues vamos a comenzar con nuestro seminario de hoy. Es importante partir del conocimiento de lo que nos estamos enfrentando para entender cómo afecta la salud. Cuando hablamos de sílice cristalina, hablamos de dióxido de silicio. La sílice cristalina es un componente natural. Se encuentra en forma abundante en rocas, en suelo, en arena. Es la materia prima para muchos componentes. Ahorita lo vamos a ver en las actividades económicas. Es un sólido de color blanco, aunque veamos la arena de un color diferente. Realmente la sílice cristalina es un sólido de color blanco, granular. Es inodoro, es decir, no tiene olor. Su forma cristalina es un cuarzo alfa, entonces quiero que detallemos las imágenes. En esta diapositiva hay varias imágenes. Es importante que detallemos el óxido de silicio o dióxido de silicio tiene dos componentes, silicio y oxígeno. Démonos cuenta cómo se integra el oxígeno, que es el de color azulito, alrededor del silicio, que es de color rojo. Entonces, si nos damos cuenta de esta estructura, vamos a encontrar una estructura tetraédrica que se forma por la red cristalina y eso que es lo que corresponde a un cuarzo alfa.
La norma establece y la resolución 2467 establece cuarzo y cristobalita, es decir, estructuras cristalinas que si las vemos, esta es una figura tridimensional, estoy mostrándoles la imagen de su derecha inferior. Si vemos la imagen tridimensional, que es la inferior del cuarzo alfa, vamos a ver que es una estructura irregular que corresponde a esos tetraedros dispuestos, mientras que la cristobalita tiene una estructura mucho más regular, es decir, más reticular, es decir, más cuadriculadita, más organizadita. Mientras que el cuarzo tiene más aristas vivas, es decir, puntas correspondiente a esa estructura cristalina que forma. Esa estructura cristalina es la que estamos hablando, la del cuarzo alfa. No es soluble en agua, esto es muy importante y ténganlo en cuenta porque el decir que no es soluble en agua es muy importante. Es químicamente estable, es muy estable químicamente a diferentes productos. Tiene un alto punto de fusión y tiene unas buenas propiedades de dureza y resistencia. El cuarzo, que es el que les estoy mostrando aquí en las diapositivas, la estructura cristalina, es la forma más común de sílice cristalina. Es importante diferenciar porque es que se están presentando bastantes situaciones en donde confundimos el sílice libre respirable con los silicatos. Cuando estamos hablando de exposición a sílice libre respirable, estamos hablando de dióxido de silicio, que es un compuesto que tiene, como les decía, 2 oxígenos y un silicio unidos por unos enlaces dobles. Mientras que el silicato, que es lo que se denomina sílice amorfa, es un compuesto, es un átomo de sílice rodeado de 4 átomos de oxígeno con enlaces libres. Quiero contarles, ¿sí? Sin ir tan allá, en lo químico, que la sílice o el silicio, perdón, el silicio pertenece al grupo 4. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene 4 posibles uniones, que es las que vemos aquí con el oxígeno, que es lo que da lugar a los silicatos, pero solamente cuando tiene enlaces dobles, es lo que se llama sílice cristalina o dióxido de silicio. Aquí en la imagen de la derecha encontramos diferentes formas en que encontramos los silicatos. Nos damos cuenta que son inosilicatos, son de cadena simple o tienen otras composiciones como magnesio y hierro, como zinc, como berilio y aluminio u otro tipo de compuestos que le dan otro tipo de estructuras. Y no solamente estamos hablando de la estructura, me voy a volver un poquito a la diapositiva. Estamos hablando de la solubilidad. Mientras que la sílice cristalina es totalmente insoluble o no soluble en agua y es químicamente muy estable, los silicatos son mucho más amigables, son solubles, tienen una solubilidad parcial en agua, dependiendo el elemento con el que vienen acompañados, llámese magnesio, llámese hierro o llámese zinc u otros elementos que encontramos, ¿sí? Esos elementos metálicos y esos cambios estructurales también cambian sus propiedades, tanto de solubilidad como de dureza, como de resistencia mecánica. La sílice cristalina, libre cristalina, en su forma de cuarzo, cristobalita o tridimita, hace parte de las sustancias inorgánicas que encontramos en el material particulado. Démonos cuenta que el material particulado se clasifica en inorgánica y orgánica. En inorgánica estamos hablando de metales, de sílice libre amorfa, que era lo que les decía el silicato, los silicatos fibrosos como el amianto, el carbón y otras fibras como la lana mineral. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta
porque si bien cuando hablemos de mediciones y nos hablan de evaluar o hacer la medición de material particulado, no significa que hallemos la misma cantidad de material particulado que de sílice libre cristalina. ¿Cuáles son las fuentes que contienen sílice libre? Y entonces es importante que lo miremos. Y es importante desde varios puntos de vista. Démonos cuenta que la sílice, al encontrarse de forma natural abundante en la naturaleza, pues va a estar en varios compuestos. Va a estar en la arcilla, va a estar en la arena, va a estar en diferentes compuestos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Permítanme un segundo. Porque si es cuarcita, arena o arenisca, pues vamos a tener una gran cantidad de sílice libre cristalina, mientras que si estamos hablando de arcilla plástica o de granito, vamos a hablar de unas cantidades mucho más bajas, y cuando estamos hablando de mármol, basalto y piedra caliza, basalto y mármol, estamos hablando de materiales de cantidad más baja. De la dolerita estamos hablando hasta el 15%, y de la piedra caliza normalmente es inferior al 1%. Muchas veces en nuestros procesos no vamos a encontrar sílice cristalina en el inventario de las sustancias. Y es normal que no lo encontremos, no lo vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, me voy al sector construcción. En el sector construcción, ¿cuál es la exposición? Arena, arcilla, bueno, etcétera. Entonces, las personas o los trabajadores no están expuestos a sílice cristalina, pues en el inventario no encontramos sílice. Ok, pero que en el inventario no encontremos sílice no significa que no estén expuestos a sílice cuando tenemos compuestos como la dolerita o como el mármol o como la arena, principalmente. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. ¿En dónde vamos a tener una exposición según la ocupación? Debemos identificar lo que es la exposición directa a la exposición indirecta. Cuando estamos hablando de exposición directa, estamos hablando de los trabajadores que están manipulando, que están en contacto con la sustancia en los diferentes procesos. Entonces, estamos hablando de procesos de fabricación, estamos hablando de trabajos y estamos hablando de industria. Cuando estamos hablando de fabricación, estamos hablando de refractarias, abrasivos, pinturas plásticos y gomas. Hablamos también de vidrio, porcelana, loza, carborundo. Estamos hablando de manutención de abrasivos y polvos detergente y conservación de ladrillos refractarios a base de sílice. Es decir, fabricamos un producto cuya materia prima tiene sílice. En esta clasificación, o en esta diapositiva que les estoy presentando, falta la elaboración de agroinsumos, ya que la sílice es uno de los materiales o de los insumos que se requieren como nutriente del suelo. Entonces, muchos agroinsumos utilizan dolomitas y utilizan otros materiales que en su composición se encuentra la sílice cristalina. Cuando hablamos de trabajos, estamos hablando de trabajos en minas, túneles, canteras, galerías y obras públicas. Como les digo, primero en minería, pues y en minería y en canteras, porque es extracción de material que tiene sílice. Hay algo que llama la atención. En lo que es carbón, lo que es industria del carbón y todo lo que son algunos Cerrejón y otros, pues vamos a decir, se encuentra carbón y pensamos que, bueno, si hay carbón, ¿por qué vamos a encontrar sílice? Porque el carbón, precisamente al extraerse naturalmente, tiene la sílice como contaminante y también la podemos encontrar en estos temas de minería. Porque es que en minería no encontramos a la sustancia sola, sino la encontramos en
En otros productos encontramos como en piedras, ¿sí? La encontramos en piedras o bueno, en el material que se está extrayendo en forma mezclada, entre comillas. Ese entre comillas es porque no estamos hablando de mezclas como lo venimos hablando a lo largo de estos seminarios, que una mezcla es la unión de dos sustancias en una fase o en dos fases, sino que estamos hablando que se encuentran en forma natural. Entonces, por eso es diferente como lo estamos contextualizando en este momento. También lo encontramos en trituración, tamizado y manipulación de minerales o rocas, pues como era de esperarse. Si lo encontramos en minerías, pues también lo vamos a encontrar en las actividades que se realizan asociadas a la obtención de ese material mineral. O de ese material, o de esos materiales no minerales, porque aquí hablamos de materiales no minerales y minerales, o sea, materiales en roca. Estamos hablando en chorro de arena y esmeril. En la industria estamos hablando de actividades de limpieza con arena, de lo que es el sandblasting. ¿Qué es el sandblasting? El sandblasting es una limpieza de metales por proyección de arena, de una arena muy fina, que se proyecta, es decir, como que se dispara al material. Es un proceso de limpieza, de retiro de impurezas o de la capa superior de los metales y sandblasting. Cuando estamos hablando de sandblasting, estamos hablando de efectivamente una técnica de limpieza en chorro de arena, principalmente. Estamos hablando también de tallado y pulido de rocas sílices, trabajos de cantera, desmoldeo, desbarbado y desarenado en las fundiciones. Y en la industria, pues hablamos de industria cerámica, industria siderometalúrgica e industria del papel. Pero estamos hablando de una exposición indirecta. ¿Qué es esa exposición indirecta? La exposición indirecta es la que tienen los trabajadores que no manipulan, que no utilizan la sílice, pero que están expuestos a sílice por el aire por el aire de trabajo, encontrarse como un contaminante. Entonces, vamos a entenderlo de la siguiente forma. Estamos hablando de material particulado. Al hablar de material particulado, estamos hablando que las personas que están en ese lugar, estamos hablando de canteras, estamos hablando de minería, estamos hablando de cerrejón, por ejemplo. Estamos hablando de construcciones. Entonces, los señores de vigilancia están expuestos a ese entorno que está contaminado en gran medida por material particulado, y ese material particulado, cuando estamos hablando de construcción principalmente, pues claro, está contaminado con sílice cristalina. Entonces, si bien el trabajador no tiene una exposición directa, sí estamos hablando de una exposición indirecta, porque el trabajador está inhalando esa sílice como parte del material particulado al que está expuesto. De acuerdo con lo que establece el decreto 1477 del 2014, vamos a encontrar trabajos de minería y obras públicas que comportan perforaciones, extracción, transporte, molienda, tamizaje de minerales o rocas que contienen sílice libre, tallado y pulido de rocas que contienen sílice libre, fabricación y uso de productos abrasivos, trabajo en corte y pulido en seco de materiales que contienen sílice libre, extracción, molienda y utilización de cuarzo como materia prima, carga o componentes de otros productos como el vidrio, sanitaria, la porcelana y otros, la cerámica de materiales refractarios, trabajos de fundición y exposición a los polvos de arena en moldeo, preparación de moldes, trabajos de decapado y pulido por medio de chorro de arena, que era lo que les mencionaba del sandblasting, y trabajos de construcción y demolición que exponen a la exposición a la inhalación de sílice libre. Hablemos de los efectos en salud. Cuando hablamos de efectos en salud, tenemos que tener claridad desde el punto de vista de lo inhalable y lo inhalable.
Cuando estamos hablando de un aerosol, estamos hablando de las partículas en suspensión que se encuentran en un volumen dado de aire. Entonces, vamos a tener una fracción inhalable, una fracción torácica, una fracción respirable y una fracción exhalada. Entonces, vamos a tener claridad desde el punto de vista de la significación y también de los tamaños de partícula. Cuando estamos hablando de fracción inhalable, estamos hablando de la fracción másica de ese aerosol, es decir, de ese material o de esas partículas en suspensión que se encuentran en el ambiente y se inhalan a través de nariz y boca. Es como está entrando al organismo. Entonces ustedes ven en la imagen, el amarillito es lo que corresponde a una fracción inhalable cuyo tamaño de partícula está aproximadamente entre los 100 y 500 micras. Recordemos que una micra es 10 a la menos 6 metros. Es decir, es 0.5 ceros o no. Eso es una micra. Entonces, cuando estamos hablando de 100 micras, estamos hablando de 0, 3 ceros y 100. Cuando estamos hablando de fracción torácica, estamos hablando de la fracción másica de las partículas inhalables que presentan más allá de la faringe, es decir, vías respiratorias bajas. Estamos hablando de tráquea, laringe, faringe y otros, y se depositan precisamente en esos túbulos, que es lo que conforman las vías respiratorias bajas. Ese tamaño de partícula está aproximadamente entre 10 y 100 micras. La fracción respirable o la fracción inhalada es la que corresponde a tamaño de partícula menor a 5 micras. Es la fracción másica de las partículas inhaladas que penetran en las vías respiratorias no ciliadas. ¿Qué significa no ciliadas? Tanto la nariz, como los dije en un seminario anterior, tanto la nariz como las vías respiratorias altas como las vías respiratorias bajas tienen cilios. ¿Qué son los cilios? Como unos vellitos que precisamente lo que hacen es filtrar el aire que va entrando para que llegue puro a los pulmones. Entonces, cuando estamos hablando de fracción inhalable y fracción torácica, estos cilios, esos vellitos, lo que hacen es convertirse en un filtro para evitar que ese material grande llegue hasta los pulmones. Pero la fracción respirable, que es tamaño menor, es tamaño igual o menor a 5 micras, pasa ese filtro, piensen que es un colador, pasa ese filtro y llega a los pulmones pasando por vías respiratorias altas, amarillo, fracción inhalable, vías respiratorias bajas, fracción torácica, y llega y se deposita en los pulmones. Si vemos el diámetro de la gráfica de la derecha, vamos a encontrar fracción inhalable, que son el tamaño del material, el diámetro aerodinámico en micras del material particulado en función del porcentaje del aerosol. Estamos hablando que entre el 50% y el 100% va a ser fracción inhalable. Pero cuando estamos hablando de fracción torácica, estamos hablando que, démonos cuenta aquí, que de en 100 aparecen, van bajando, perdón, fracción respirable es aquí, y entonces nos damos cuenta acá que entre más bajo sea el diámetro de partícula, pues va a tener un mayor porcentaje se deposita en un mayor porcentaje en pulmones. La fracción torácica, estamos hablando de 30, va disminuyendo, por debajo de 3 micras, pues entra a pulmones, y la fracción inhalable, que es la más grande, que viene desde 100 micras o más de 100 micras para abajo, va disminuyendo, y en la medida en que vaya disminuyendo, su porcentaje de absorción o ese porcentaje de ingreso del aerosol, pues va a ser mucho mayor. Entonces, tengamos en cuenta eso. La fracción inhalable se queda en vías respiratorias altas,
la fracción torácica en las vías respiratorias bajas y la fracción respirable en pulmones. Y entonces esto nos conduce a generar varias enfermedades. Tenemos una silicosis crónica, una crónica simple y crónica complicada. Démonos cuenta que los tiempos de exposición, seamos claros, cuando uno habla de enfermedad laboral por exposición a sustancias químicas depende de varios aspectos. Lo que es la concentración, lo que es el tiempo, cuánto tiempo dura el trabajador expuesto en la operación, la frecuencia, cuántos días a la semana, si son todos los días, cada tercer día, una vez a la semana, etcétera, etcétera. Es decir, con qué frecuencia el trabajador se está exponiendo. El tiempo histórico, es decir, cuántos años lleva el trabajador expuesto a la condición laboral. Y la susceptibilidad. Como les he dicho en muchos de seminarios, la susceptibilidad es fundamental para la generación de enfermedad laboral. Entonces, démonos cuenta que lo que es una fibrosis pulmonar intersticial, una crónica complicada o una crónica simple, tiene un tiempo de exposición mayor a 10 años. ¿Cómo se ve en la radiología? Entonces, estamos hablando de signos y síntomas. Es importante diferenciar el signo y el síntoma. El signo es objetivo, es decir, lo que es medible. El síntoma es lo que siente el trabajador, lo que se identifica, pero no se cuantifica. En ese orden de ideas, entonces, tenemos que una crónica simple se va a encontrar desde el punto de vista radiológico en pulmones, unos nódulos menores a 10 milímetros. Cuando tenemos una crónica complicada, vamos a tener masas con un tamaño mayor a 10 milímetros. Cuando tenemos una fibrosis pulmonar intersticial, se va a encontrar un patrón retículo nodular difuso. Eso pues aparece en ¿dónde? En los resultados de la radiografía, por eso no les traigo imágenes, porque nosotros no lo leemos, es lo que nos indica el médico en el diagnóstico. Cuando tenemos una enfermedad acelerada, vamos a tener nódulos y masas de rápida progresión, o sea, muchas masitas que van aumentando rápidamente. Y cuando tenemos una silicosis aguda, pues que es cuando es un tiempo de exposición menor a 5 años, vamos a tener un patrón acinar bilateral, es decir, vamos a tener unas características diferentes desde el punto de vista de los resultados radiológicos. En síntomas, que es cómo se siente el trabajador, vamos a tener, en una crónica simple no vamos a tener ningún síntoma, es silencioso. De la crónica complicada en adelante vamos a tener disnea. Disnea es dificultad para respirar o respirar duro, tos, obviamente, y en la silicosis aguda, pues solamente vamos a tener disnea. En cuanto a la función pulmonar, vamos a tener alteraciones obstructivas o restrictivas para la crónica complicada. Vamos a tener una alteración restrictiva para la fibrosis pulmonar. Para la acelerada vamos a tener un deterioro rápido de la función pulmonar. Y en la aguda vamos a tener una alteración generalmente restrictiva con descanso en la capacidad de difusión. Entonces, démonos cuenta que no vamos a tener, además de eso, vamos a tener otras enfermedades, como enfermedades cardiopulmonares, que están asociadas precisamente a esas dificultades respiratorias, entre otros, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1477 del 2014. También está establecido en este decreto, en la tabla 1, que la silicosis es una enfermedad laboral directa y también genera cáncer de pulmón. La sílice cristalina está clasificada en el grupo 1A de la clasificación IAC. Entonces, hasta aquí
Vamos, pues tenemos dudas, nuestros asistentes, algún comentario, algo que nos quieran preguntar. Si tienen algunas inquietudes, por favor, déjennoslo en el chat de preguntas, por favor. Perdón, un segundo. Ok. Entonces nos vamos a ir a los controles. Cuando hablamos de las medidas de control, pues que están asociadas a lo que son los controles para sustancias químicas, tenemos que hablar de eliminación, sustitución, controles de ingeniería y controles administrativos. Entonces, cuando hablamos de eliminación, pues no es posible hablar de eliminación porque pues no se puede eliminar. Por ejemplo, voy a contextualizarlos en las diferentes actividades económicas. En fabricación no se puede eliminar la sílice porque es una materia prima. Si es una materia prima, pues eliminar la sílice o sustituir la sílice sería cambiar el proceso. Cuando estamos hablando de trabajos, esto es muy interesante también. Cuando hablamos de fabricación estamos identificando en los insumos la sílice como un componente de este insumo. Mientras que cuando estamos hablando de trabajos, estamos hablando de la generación de material particulado que pueda contener sílice en el desarrollo de la función. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de los discos, de las pulidoras, de las amoladoras, estamos hablando de la generación de material particulado. Pero esa generación de material particulado no es de la pieza que estamos cortando, no necesariamente, también es del disco que se utiliza para cortar esa pieza que se está, pues, que se está transformando. Entonces, cuando hablamos de pulidores, de amoladoras y demás, y de estos trabajos como minas, construcción, túneles y otros, estamos hablando de una exposición por la generación de ese material particulado fino que se está convirtiendo en la fracción respirable de material particulado, que es lo que contiene la sílice. Entonces, no vamos a hablar ni de eliminación del peligro o riesgo, porque nos implica suprimir la sustancia química, como tampoco vamos a hablar de sustitución, porque son medidas que se toman a fin de reemplazar un peligro por otro que no genera riesgo. No es posible eliminar sustancias químicas porque eso implica cambiar el proceso y diseñar nuevamente el proceso. Por lo tanto, vamos a hablar de controles de ingeniería y controles administrativos. Cuando estamos hablando de controles administrativos, voy a comenzar por los controles administrativos y sigo con los controles de ingeniería. Cuando hablamos de controles administrativos, hablamos de rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo, señalización, advertencia de riesgo, permisos de trabajo, entre otros. Realmente el trabajo administrativo aquí consiste en darle los protocolos al trabajador frente, por ejemplo, si está en fabricación, estamos hablando del trabajo seguro, de cómo utilizar las materias primas, cómo hacer procedimientos para descontaminación de áreas, bueno, todo lo que son procedimientos que conduzcan a la reducción de la liberación del material particulado a la atmósfera. Por ejemplo, en los procesos de corte, en los procesos de pulido, cómo disminuimos que se genere ese material particulado y se libere al entorno, al entorno o se me olvidó ahorita la palabra, al entorno laboral interno, es decir, al aire que respiramos en nuestro lugar de trabajo. Mientras que cuando hablamos de controles de ingeniería, hablamos de confinamiento, es decir, encerramiento del peligro. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro proceso es un proceso cerrado, que el material que se va generando se va extrayendo por medio de sistemas de extracción o de alguna forma, enfriamiento, no, enfriamiento usualmente no sé, lo que sirve es la extracción.
¿Por qué? Porque estamos hablando de un sólido. Entonces, ¿cómo estamos? Los controles de ingeniería están enfocados a cómo evitamos que se libere ese material particulado y se difunda se difunda por el aire del entorno laboral y nosotros tengamos la exposición por vía inhalatoria. Entonces, si lo miramos nuevamente en nuestras actividades económicas, me vuelvo a devolver, entonces, una cosa son los controles administrativos en trabajos. Los controles administrativos en trabajos van enfocados a reducir precisamente la liberación de sílice de su material, de su fuente como tal. Y los controles administrativos en fabricación van enfocados precisamente también al manejo seguro de la sustancia para evitar que tenga una liberación al medio laboral interno para que sea respirada por el trabajador. Entonces tengamos en cuenta identificar. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de materias primas, pues podemos controlar y reducir evitando los desperdicios y otros de las sustancias químicas, mientras que cuando estamos hablando de generación de ese material, pues tenemos que mirar cuáles son los controles para evitar que se genere o para disminuir o para controlar ese material que se está liberando a la atmósfera y qué es lo que nos puede hacer daño. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cómo se articulan y cómo se complementan los controles administrativos con los controles de ingeniería. Mientras que cuando hablamos de elementos de protección personal, estamos hablando de mediacaras o de máscaras respiratorias. ¿Cuándo utilizamos una mediacara y cuándo una máscara respiratoria? Las mediacaras las utilizamos cuando la concentración tiene dos criterios, concentración y uso. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de una población trabajadora que tiene una exposición ocupacional indirecta y que no está, sino que tiene una distancia de la fuente de generación, pues podemos hablar de un material particulado, un elemento de protección personal para una concentración dada de material particulado para que pues lo filtre, que se quede en la máscara libre de mantenimiento mientras el trabajador se encuentra trabajando. Pero cuando estamos hablando de generación de material particulado, pues el elemento de protección personal es el control de ingeniería muchas veces no aplica. Entonces, la protección respiratoria, esa es la gran diferencia y eso es muy importante tenerlo en cuenta si nuestro proceso es un proceso abierto o es un proceso cerrado. Cuando estamos hablando de procesos abiertos, estamos hablando de construcción, estamos hablando de servicios de forma general. Cuando estamos hablando de procesos cerrados, estamos hablando muchas veces, o en muchas ocasiones, de procesos de fabricación. Por lo tanto, es importante siempre en los dos, es importante tener los elementos de protección personal como una medida de control para la exposición. Como les decía en un seminario anterior, los elementos de protección personal se convierten en barreras de protección cuando estamos hablando de sustancias químicas, prevención. Diferente a cuando estamos hablando de otro tipo de peligros. ¿Qué es importante saber sobre la protección respiratoria para sílice? Primero, que debe ajustarse cuando no es factible usar otro medio de control, cuando las áreas son de corta duración, en actividades de manutención, de mantenimiento y reparación en la que sea difícil el control a través de la ventilación. Estamos hablando, por ejemplo, de canteras. Pues en canteras no vamos a tener un sistema de ventilación. ¿Por qué? Porque es que una cantera es minería a cielo abierto. Entonces, como no podemos tener nuestro protocolo para control por ventilación, pues utilizamos elementos de protección personal. ¿Qué es que no son los más efectivos? No sé, yo lo pondría en duda. Porque al estar hablando de un espacio abierto, también estamos hablando de unas concentraciones bajas o unas concentraciones, entre comillas, que el operador tiene que entrar a manejar, a organizar.
Cuando estamos hablando de, también decimos que es una solución temporal mientras se diseña o instala otros medios o medio central. Esto también es relativo. ¿Por qué? Porque aunque muchas veces se piensa que es una solución temporal, si las condiciones de la empresa no permiten el control de sílice o de liberación de sílice al entorno laboral, pues es fundamental tener el elemento de protección personal. El elemento de protección personal depende solamente si es... el elemento de protección personal se pone si es cielo abierto y en cielo y en operaciones que son también en espacios cerrados, se utilizan según la característica, ¿sí? El que tenga un sistema de extracción no significa que no deba usar un sistema de protección respiratoria. Se debe utilizar de acuerdo con un programa de protección respiratoria, sirve solo a quien lo utiliza correctamente y es importante tener en cuenta las actividades económicas donde se encuentra el trabajador. También es muy importante el tema y como control administrativo y control, no sé si fuera un control administrativo, un control de ingeniería, pero es importante que el trabajador que se lleve su overol a casa para lavarlo y tenga una exposición a sílice u otros compuestos peligrosos, es importante que lo lave aparte de cualquier ropa de la familia. También tenemos que tener en cuenta que el programa de protección se debe generar un programa de protección respiratoria de acuerdo a las directrices dadas en el reglamento que expidió el Ministerio de Trabajo hace unos meses. Entonces, es importante tener todo esto en cuenta. Como también es importante tener los ajustes de los elementos de protección respiratoria. ¿Qué es un ajuste? Un ajuste es precisamente evidenciar la prueba de presión negativa que permite que permite evidenciar que el elemento de protección funciona correctamente. ¿Cómo se hace? Se tapa un filtro, se inhala, se contiene 10 segundos y se escucha y se identifica si hay o si no hay. Ese programa de protección respiratoria debe tener un alcance, aplicabilidad y definición de responsables, selección de la identificación de riesgos, procedimientos para el uso e inspección, mantenimiento y pruebas de ajuste, adquisición, almacenamiento y disposición final. Esto es importante tenerlo como parte del programa de protección de protección personal. Y finalmente tenemos que hablar del monitoreo tanto a nivel salud como a nivel del contaminante en la atmósfera. Se establecieron los criterios de monitoreo higiénico de acuerdo a las GATIS neumoconiosis, porque pertenece a este grupo de ser silicosis, y la vigilancia epidemiológica consiste en vigilancia en salud. Y para la vigilancia en salud se deben tener pruebas paraclínicas como lo es el rayos X de tórax y también es importante tener la prueba de función pulmonar dada por la espirometría. Es importante tenerla las dos de acuerdo a lo que establece la norma, pero finalmente le da la responsabilidad del médico para determinar si se hace solamente en la espirometría o si se hace la espirometría y se hace la espirometría y se determina la cantidad de sílice, de dióxido de sílice en el entorno laboral para poder predecir la exposición de los trabajadores. Otro tema muy importante son los sistemas de vigilancia epidemiológica. Al ser la sílice un compuesto comprobadamente cancerígeno, es importante no solamente tenerlo dentro de los límites establecidos por debajo del TLB a lo que son los compuestos de sílice, sobre todo de dióxido de titanio, perdón, de dióxido de sílice, entonces es importante que tener este monitoreo en salud y definir el tipo de casos. También definir cuáles son los criterios
para establecer que es un caso confirmado o no. Y también definir cuándo es un caso diagnosticado o confirmado y cuándo es un caso ocupacional, porque no necesariamente todo lo que se diagnostica es ocupacional, así como no se puede decir que todo lo ocupacional es porque hay una exposición. O sea, hay que ver, hay que tener en cuenta la exposición tanto personal como laboral del trabajador al momento de hacer un monitoreo para una consecuente investigación de accidente de trabajo. Otro tema súper importante es la NIOSH, es decir, la metodología con la cual se va a medir la presencia del contaminante en la atmósfera. Entonces, si tenemos cielo abierto, pues vamos a tener unas características para hacer la medición, y si tenemos cielo cerrado, pues tenemos otras características. Pero eso no impacta de forma importante como tal la necesidad de implementar otros aspectos asociados a salud. Recordemos los aspectos de susceptibilidad individual. Entonces, si tenemos mediciones higiénicas y tenemos monitoreos en salud, podemos responderle de forma correcta al trabajador, a la ARL y a cualquier organismo que le corresponda o que le competa evaluar la situación, pues en pos del trabajador. Esos son los dos aspectos. También tengo que mencionarles que al ser la sílice una sustancia comprobadamente cancerígena, grupo 1A, es importante establecer un sistema de vigilancia epidemiológica centinela para evaluar enfermedades respiratorias y enfermedades asociadas a la sílice cristalina en forma de cuarzo o de cristobalita. Muchísimas gracias por su atención. Espero haberles aportado un poco, pues, en este tema que es tan interesante, y nos vamos a las preguntas. Oscar, ¿nos ayudas, por favor? Oscar. Gracias, ingeniero. Damos inicio a nuestro sondeo final. Esta es la primera pregunta. La sílice cristalina está relacionada con A, polvo orgánico particulado, B, polvo metálico de material particulado, C, fracción respirable de material particulado, D, óxido no metálico inhalable en polvo. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, polvo orgánico de material particulado, 40%. B, polvo metálico de material particulado, 13%. C, fracción respirable de material particulado, 38%. D, óxido no metálico inhalable en polvo, 8%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? ¿Me repites los resultados? Oscar. Señor, A, polvo orgánico de material particulado, 40%. B, polvo metálico de material particulado, 13%. C, fracción respirable de material particulado, 38%. D, óxido no metálico inhalable en polvo, 8%. Recordemos que el dióxido de sílice, es decir, sílice cristalina libre, está formada a partir de dos elementos inorgánicos. Por lo tanto, va a ser una fracción respirable de material particulado inorgánico. Entonces, la respuesta correcta es fracción respirable, que es lo que presentamos en esta diapositiva, perdón. Fracción respirable de material particulado. Gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Las enfermedades que están asociadas a la sílice cristalina respirable son A, cáncer nasofaringio, enfermedades respiratorias. B, cáncer de pulmón, enfermedad cardiopulmonar. C, neumoconiosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, arritmia cardíaca. D, neoplasia maligna de bronquios y pulmón. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, cáncer nasofaringio, enfermedades respiratorias, 25%.
B, cáncer de pulmón, enfermedad cardiopulmonar, 44%. C, neumoconiosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, arritmia cardíaca, 17%. D, neoplasia maligna de bronquios y pulmón, 13%. ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta, ingeniero? La respuesta correcta efectivamente es la B. Estamos hablando de cáncer de pulmón. Cuando hablamos de cáncer, como les decía, no podemos hablar de cáncer generalizado. Tenemos que hablar de cáncer en el lugar objetivo. El cáncer, la sílice, se deposita en pulmón. No se deposita, como les presenté en la diapositiva, en vías respiratorias, que es lo que corresponde al nasofaringe. Entonces, la respuesta correcta es cáncer de pulmón y enfermedades cardiopulmonares, porque al fallar el pulmón va a fallar también el corazón. Entonces, la respuesta correcta es cáncer de pulmón y enfermedad cardiopulmonar. Gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra última pregunta. Las actividades económicas frecuentes en las que se encuentra la sílice son: A, construcción, fogoneros y minería en socavón. B, mineros, carboneros y trabajos con soldadura. C, minas, construcción e industria metalúrgica. D, soldadura y fabricación de agroinsumos. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, construcción, fogoneros y minería en socavón, 20%. B, mineros, carboneros y trabajos con soldadura, 30%. C, minas, construcción e industria metalúrgica, 48%. D, soldadura y fabricación de agroinsumos, 2%. ¿Cómo nos fue con esta última pregunta, ingeniero? ¿Me repites nuevamente, Oscar? ¿No te escuché bien? A, construcción, fogoneros y minería en socavón, 20%. B, mineros, carboneros y trabajos confinados, 30%. C, minas, construcción e industria metalúrgica, 48%. D, soldadura y fabricación de agroinsumos, 2%. La respuesta correcta es la C, minas, construcción e industria metalúrgica, teniendo en cuenta pues que en industria metalúrgica pues estamos hablando de siderúrgicas. Los fogoneros no son, pueda que en minería la respuesta vamos a encontrar en construcción y en minería en socavón sí, pero fogoneros no, esto es carbón. Cuando hablamos de mineros, carboneros y trabajo con soldadura, pues como les decía, en minas de carbón podemos encontrar sílice, pero soldadura está enfocado a lo que son humos metálicos, no a sílice. Minas, construcción e industria metalúrgica, que como les dije es la respuesta correcta, que nos fue muy bien. Y soldadura y fabricación de agroinsumos. En algunas empresas de fabricación de agroinsumos podemos encontrar sílice, pero en soldadura no la vamos a encontrar porque ahí estamos expuestos a humos metálicos. La respuesta correcta es la C, que es la que vemos en esta diapositiva que estamos hablando acá. Entonces, esa es la respuesta correcta, siderometalúrgica. Oscar, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes del día de hoy. Es importante, antes de que se vayan, también recordarles la importancia, porque la 2467 le resaltó la importancia a hacer pruebas de ajuste a los elementos de protección respiratoria, que es una prueba de presión negativa y una prueba de presión positiva, que consiste en tapar los filtros, inhalar, contener 10 segundos y escuchar si hay escape de aire, y la prueba de presión positiva, que es tapar la válvula, exhalar, contener 10 segundos y escuchar si hay escape de aire. Hay unos kits de algunos proveedores que también nos dan esas pruebas de ajuste y también unas metodologías que son mucho más robustas, que permite establecer que las pruebas de ajuste corresponden a unos elementos de protección personal con pruebas de ajuste correctas. Muchísimas gracias a todos y muy buena tarde. Ingeniero Sanabria, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de su comunidad. Nos veremos en la próxima sesión.
En esta ocasión queremos hacer una invitación a todos los habitantes de Neiva a que participen de nuestro Congreso Técnico de Promoción y Prevención Huila Más Positiva 2024. Se llevará a cabo en la ciudad de Neiva el 22 de agosto. Para inscribirse pueden escanear el código QR que aparece en pantalla o copiar el enlace que habilitamos en el chat. Para este día tendremos expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto. También muchas sorpresas para todos nuestros asistentes. De igual forma, agradecemos a todos nuestros participantes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparece en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educa. Los dejamos con el siguiente video de nuestros congresos en el año 2023. Que tengan excelente. Hoy estamos aquí en Yopal Casanare hablando sobre un tema muy importante que es la cultura de seguridad dentro de la cultura organizacional. Realmente lo que hoy pretendíamos era mirar el concepto, pero también cómo llevarlo a la práctica y cómo lograr procesos de transformación cultural que nos lleven a tener ambientes de trabajo más seguros y saludables. Hoy todos los participantes de nuestro congreso tienen un beneficio específico. Es la prevención de los riesgos laborales, la prevención de las enfermedades laborales, el fortalecimiento de competencias en seguridad y salud en el trabajo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga y Positiva van a desarrollar un curso especializado de bioética en seguridad y salud en el trabajo, que puedan tener un conocimiento práctico, un conocimiento fáctico. Consideramos y vemos que Positiva rompe paradigmas en la investigación y en la formación. Estos espacios son muy importantes por el aprendizaje que tiene el estudiante, pero acá vienen a fundamentar un poquito más esa necesidad que tenemos los docentes, por eso se llama Positiva Educa, porque vienen y nos educan a nosotros de la parte de lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. La realidad virtual me pareció una manera muy chévere de aprender, de capacitarnos, nos hace sentir ese riesgo, pero la diferencia es que no lo estamos viviendo, no estamos sufriendo, no tenemos una enfermedad o no tenemos un accidente laboral. Lo que se ha aprendido en las primeras conferencias hay que aplicarlo replicando de pronto las experiencias y hablando con los compañeros. En esta conferencia aprendí que debemos de tomar muy en serio el tema de riesgo psicosocial con nuestros compañeros, porque ahí depende de cómo mejoramos día a día y poder avanzar y mejorar en el tema. Colombia, potencia de la vida.